De acuerdo con el indicador IMEF, el estancamiento de la economía del país se prolongó hasta noviembre. De acuerdo con esta medición, el freno de la economía mexicana, que inició en el segundo semestre, continuó el mes pasado, tanto en el sector manufacturero como en el no manufacturero. En noviembre, el indicador IMEF manufacturero registró una disminución de 0.4 puntos para situarse en 46 unidades y mantenerse en zona de contracción por 7 meses consecutivos. Por su parte, el indicador IMEF no manufacturero registra en noviembre una disminución de 0.1 puntos, se ubica en 48.6 unidades. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Mario Correa, integrante del indicador IMEF. Mario, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, gracias por la invitación. Tendencias que reflejan estancamiento debido básicamente a factores internos, hasta donde el factor externo aminora la caída o también forma parte de esta tendencia. Bueno, yo creo que estamos viviendo un entorno de altísima incertidumbre, tanto por factores externos, sobre todo en la primera parte del año, que afectaron significativamente las perspectivas de inversión, y desde luego también hay varios factores internos que están influyendo de alguna forma en el ánimo de los inversionistas. En uno de los boletines recientes que publicamos por parte del Comité de Estudios Económicos del IMEF se comenta que recientemente algunos temas también pues pueden estar contribuyendo a generar este entorno de alta inquietud y de freno en la inversión, eventos del entorno político, eventos de temas de seguridad, por ejemplo, que pues no dan las mejores de las señales, que mantienen a la gente muy inquieta. Y yo creo que lo que estamos viendo ahorita en la economía es justamente este freno en la inversión, consumidores más cautelosos y una economía básicamente estancada. ¿Qué es lo que de alguna manera puede hacer retroceder esta tendencia? ¿Cuáles serían los mecanismos para, pues ya vamos a terminar el año obviamente en estos niveles de cero o un poquito menos, pero empezar el 2020 y pensar en la posibilidad de echar para atrás esta tendencia? Bueno, hay varios factores que podrían ayudar. En el entorno externo, si llegáramos a tener la aprobación del nuevo Tratado de Libre Comercio, que se ve muy difícil que ocurra este año, quizá hacia principios del año que viene hay una ventanita, pero yo la verdad no le apostaría en ese sentido. Eso ayudaría, porque hay algunas inversiones que están esperando justamente que se ratifique este tratado para comenzar a fluir al país. Internamente, yo creo que sería muy deseable tener sobre todo eventos que estén afianzando la confianza en términos de asegurar el Estado de Derecho en el país. Hay algunos temas, como ahorita se está discutiendo en el Senado, la iniciativa esta sobre limitar o prohibir el outsourcing para las empresas. Y es algo que genera inquietud y a lo mejor habría que entender por qué se dan estos fenómenos económicos y cómo es que se podrían atender de la forma más adecuada sin generar distorsiones y problemas para la economía. Mario, ¿por qué nos platicas un poco sobre en qué consiste esto del indicador IMEF? Porque lo escuchamos que se publica, pero para beneficio de los televidentes. Yo entiendo que es como una especie de termómetro, ¿no? Con el termómetro que te mides la temperatura corporal, si estás abajo de 35 estás muerto, si estás en 36.5 quiere decir que ahí la llevas, y si estás arriba de 40 córrele al hospital, ¿no? Entonces, ¿qué aplica eso para el indicador IMEF? Hay, digamos, números, le voy a llamar mágicos o números importantes que los televidentes tendrían que estar pendientes cada vez que se publica. Sí, mira, de hecho este es un indicador de los que se llama de difusión, es un indicador de percepción. Nosotros hacemos una encuesta entre más de 300 de las personas que están en diferentes sectores de la economía, en la parte manufacturera, en la de servicios, respecto a cómo están percibiendo hacia adelante la actividad de su negocio, las ventas, diferentes tipos de indicadores, por ejemplo, si tienen más órdenes, están aumentando el empleo o no. Y dependiendo de la respuesta que ellos dan, si por ejemplo esperan un crecimiento muy fuerte, le asignas un 1 a ese resultado. Si el crecimiento nada más es positivo, es por arriba, le asignas 75 puntos. Si no perciben cambios son 50, si perciben un ligero deterioro 25 y si perciben más deterioro 0. De tal forma que el nivel de 50 puntos es la base, es el nivel que te diría que las cosas no están cambiando, se mantienen. Y niveles por debajo del 50 quiere decir que se espera que ese tipo de indicadores estén en terreno de contracción. Y lo que estamos viendo ahorita ya por 7 meses consecutivos es que estamos abajo de 50. Estamos debajo de 50, lo cual quiere decir que las personas que están en estos rubros de la industria y de los servicios están viendo hacia adelante
pues un menor ritmo de actividad económica, etcétera. El indicador coincidente, digamos, marcaría una tendencia similar a lo que tú estás planteando. El indicador adelantado de repente te habla de un pequeño repunte. Esto entraría en esta Sí, dinámica. una ligera mejoría, pero aquí normalmente el indicador adelantado lo que trata de buscar es en qué momento se da el punto de inflexión y es donde cambia la tendencia. Y yo creo que todavía falta para poder ver que ya está cambiando esa tendencia. Sí, el indicador adelantado que calcula INEGI incorpora cómo está la bolsa de valores de Estados Unidos, porque en los últimos 25 años nos movíamos juntos, Ahora ya pero no. este año no, entonces no sirve para nada ahorita el adelantado, ni le hagan caso. Como el que hace el IMEF se hace también en otras partes del mundo. Y un dato que a mí me ha llamado la atención en los últimos 3, 4 meses es lo que pasa en este tipo de indicador en manufacturas de Estados Unidos, que ha sido negativo, bueno, es decir, por debajo de 50 puntos, varios pues, meses. lo cual apunta a una contracción en manufacturas. Es un fenómeno raro que en las manufacturas de Estados Unidos el ciclo bajo ocurre simultáneamente con la elección presidencial desde hace como 25 años. Yo sigo sin saber por qué, pero así pasa. Y entonces ahorita nos está jalando un poco, es decir, se nos están cayendo exportaciones precisamente porque aquellos se desaceleran. ¿Ustedes perciben que esto es algo nuevo o lo sumarías tú con esta que mencionabas, percepción extranjera que en los primeros meses del año redujo la inversión? ¿Es el mismo fenómeno o sería algo adicional? No, de hecho, en las exportaciones, sobre todo las exportaciones manufactureras, donde nuestro principal mercado es en Estados Unidos, todavía hasta el mes anterior, hasta septiembre, se habían mantenido creciendo a tasas positivas importantes. Ya en octubre se dio una baja muy significativa, que a lo mejor tiene mucho que ver con el tema de la huelga de General Motors, que también afectó los indicadores de la actividad de la industria automotriz, pero es reciente. Sí. Y sí, en Estados Unidos llama la atención, no solo la parte manufacturera está decreciendo, si ves el total de la producción industrial, la tasa anual tiene una clara tendencia descendente, bastante rápida, y yo creo que eso está muy en línea con todo lo que estamos observando en otras partes del mundo, la desaceleración en China, en Europa, en varios otros países, a los cuales Estados Unidos les exporta. Todo eso está ahí en la mezcla de los resultados. Oye, Mario, el IMEF es una organización que tiene muchos años en nuestro país, de directivos empresariales, o sea, es gente que está viendo el entorno de los negocios todos los días, a eso, ¿no? De eso viven, de eso se dedican. Hay muchas expectativas de que se pueda mejorar la inversión productiva, la inversión en maquinaria, en instalaciones para el año entrante, a partir de este acuerdo que se hizo entre la iniciativa privada y el gobierno del presidente López Obrador. ¿Cuál es la percepción dentro del IMEF sobre qué puede pasar? ¿Se alcanzará esto a reactivar la economía? ¿Son proyectos que eventualmente pues van a concretarse? ¿O cómo la ven? Mira, yo te diría que al interior del IMEF, y me imagino que así está el entorno de inversión en general en el país, hay una gran expectativa por ver qué es lo que viene a continuación. Este plan de infraestructura, yo percibo ahí quizá buenas intenciones. Desde mi punto de vista todavía falta concretarlo, atar muchos más las fuentes de financiamiento con los proyectos concretos y ver si esos proyectos son realmente los que más pueden detonar la actividad económica en el país. Y yo percibo que hay esta expectativa, por un lado, de cómo se van a dar las cosas. Este año, como tú sabes, hubo una caída muy fuerte en el gasto de inversión física del gobierno federal y eso tiende a impactar el resto de la inversión. Se espera que eventualmente empiece a fluir a un poco más de ritmo, aunque en el presupuesto traen todavía presupuestada una caída de cerca del 5% en la inversión física. Y yo creo que estamos esperando también señales de que el entorno empieza a ser más favorable para la inversión, que se quita la inquietud de este tipo de iniciativas, ¿no? Que se percibe mejoría en el Estado de Derecho, en los temas de seguridad que en muchas partes del país pues representan un serio problema para la actividad económica y para la inversión. Entonces yo te diría que estamos ante esta expectativa por ver qué es lo que va a pasar con todos estos factores que te han generado incertidumbre a lo largo del año y no acaban de ceder. Mario, hay un elemento importante, dice hoy la iniciativa privada, está en el compromiso del propio gobierno de reabrir el sector energético. Algo que se presentó primero como parte de un acuerdo, se borró esa parte tanto en hidrocarburos como en electricidad,
porque pues no se llegó a un pacto, digamos, a un acuerdo definitivo. Si esto en enero se llega o se abre, se mantiene el compromiso de apertura y de reglas del juego como estaban planteadas, esto podría ser un vuelco fundamental. Desde luego, y México tiene un gran potencial para desarrollar especialmente el sector energético. El tema es cómo generar las condiciones para que la inversión fluya justamente a ese tipo de sector. Y ahí sí no bastan las buenas intenciones, creo que tienes que tener un montón de condiciones. Yo me acuerdo una de las dudas más importantes que había en la reforma energética original, hacia el 2013, era si el marco legal ya se había adaptado lo suficiente como para generar ese atractivo de la inversión. Y sí se generó y sí está empezando a fluir. Hoy día, si pensamos que vamos a impulsar la inversión en el sector energético con el marco legal anterior, con los viejos contratos de servicios compartidos, híjole, yo creo que eso es ser demasiado optimista. Y al respecto, creo que no es únicamente regresarse a esto, sino dañar algunas de las cosas que habían funcionado de la reforma, por ejemplo, los certificados de energía limpia, en donde Comisión Federal, bueno, la Secretaría modificó las reglas a beneficio de Comisión, y esto ya es un pleito internacional, ya nos metieron en un arbitraje donde México seguramente va a perder. ¿Crees posible, yo sé que no son preguntas fáciles, pero crees posible que pudiera realmente liberarse la parte de energía con el tipo de funcionarios que están ahorita ahí? Porque ellos son los que causaron el problema, me refiero al señor Bartlett y a la señora Nale en particular. Si siguen ellos ahí, ¿esto va a funcionar o la apertura incluye pues también cambiar personal? Pues mira, yo espero que tarde o temprano la realidad se imponga como siempre prevalece, y espero que nos demos cuenta antes y dejemos de perder tiempo. Hay un ejemplo que a mí me gusta poner, no sé si ustedes seguramente sí están familiarizados con el llamado efecto Cobra, que es muy interesante porque habla de cuando las políticas públicas no están bien diseñadas, tienen efectos adversos. Resulta que en la ciudad de Delhi, cuando estaban en la ocupación británica, moría mucha gente por picadura de serpiente, de cobras. Y el gobierno británico decide combatir el problema pagando una cantidad de dinero por cada cobra muerta que llevara la gente. Y entonces la gente empezó a llevar a las cobras muertas, pero la cantidad de muertos no bajaba. Y cuando se dieron cuenta qué estaba pasando, la gente estaba criando cobras para cobrarlas. Entonces, y algo pasó también en Hanoi, nada más que ahí eran ratas y pagaban por cada cola de rata. Entonces, hay que tener en cuenta que muchas veces la intención, el prohibir algo, el cambiar necesariamente una ley, no te va a llevar al resultado que quieres. Necesitas incentivos perversos. Exactamente, y es ahí donde hay que tener mucho cuidado. Y ojalá más pronto que tarde nos demos cuenta en el país que ahí hay un gran potencial, hay un montón de inversiones esperando, pero necesitan justo esas señales adecuadas y ese marco legal. Ahora, finalmente, en términos de niveles de inversión, estamos hablando de una caída importante tanto del capital nacional como el extranjero, y sin embargo tenemos estabilidad cambiaria hasta ahora. Este tema, el tema de la calidad crediticia de México, de Petróleos Mexicanos, es algo que se va a definir en los próximos 6 meses. ¿Hasta dónde esto puede ser también otro detonante de la realidad misma? O sea, en donde en un momento determinado, pues sí nos alcanza la realidad, pero si esa realidad nos alcanza, ahora sí que nos va a llevar a todos por delante cuando ya sea demasiado tarde. Y de hecho yo creo que ese es uno de los riesgos relevantes que hay en el horizonte, el de una baja en la calificación de Pemex y de la deuda soberana, que están entrelazadas las dos. Y hoy día los mercados financieros, y hay que entender también cómo funcionan, buena parte nuestro tipo de cambio reacciona a los grandes movimientos que se dan en los mercados financieros, y ahí los participantes que están ahí muchas veces tienen horizontes muy de corto plazo. Si el problema no viene ahorita, bueno, pues lo vemos en 2 meses, 3 meses, 6 meses. Por ahí hay que recordar, Standard & Poor's cuando puso en perspectiva negativa la deuda mexicana, esto fue en marzo, y comentaban que había un horizonte de 12 meses, eso se cumple en marzo del año que viene. Y el problema es que las finanzas públicas, que son las que han estado a través de apoyos dándole respaldo a Pemex, pues están en una situación complicada porque el crecimiento no se está dando, los ingresos, sobre todo IVA y ISR, vienen por debajo de lo esperado, entonces pueden llegar a verse comprometidas en algún momento. Y entrar a una reforma fiscal que sería prácticamente, ahora sí que de emergencia, porque no les va a alcanzar el dinero para
cubrir lo que serían los gastos básicos. Así es. Ahora, nada más, cada vez que hablamos de reforma fiscal, híjole, hay que ver a qué nos estamos refiriendo. Se requiere una reforma fiscal, pero que sea adecuada. Ojalá en algún momento logremos encontrar la fórmula, por ejemplo, para reducir el problema de la informalidad que hay en México, porque hay mucha gente que no contribuye al esfuerzo nacional. Es el problema de la informalidad. Y una forma de atacarlo es precisamente a través de medidas tributarias, pero tienen que ser correctas, porque si inhibes la inversión, inhibes la actividad económica, golpeas a las empresas que ya están produciendo, el resultado es adverso. Es el efecto cobra otra vez, como quien dice. Mario Correa, integrante del indicador IMEF, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación, un placer. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder.